Bienvenidos, pasen, sírvanse lo que quieran, pónganse cómodos. Esto es Dame Crimen, Dame Crimen. Vamos Con a grabar los dos ustedes, por las perdón, dudas. con No. ustedes, el gran Ernesto. No, Néstor, te juro que no fue a propósito. Sí, fue a propósito, ya No, te conozco. con ustedes, el gran Néstor. Y con ustedes tenemos a Alex hoy con una nueva apariencia. No, me corté el pelo. Me corté el pelo, no. Vamos a leer una cosa muy interesante, porque después tengo algo de actualidad. ¿Oh, Pasó una cosa sí? importante acá, que tiene que Bueno, ver con un caso que ya hablamos. Acá te voy a contar, necesito que te sitúes en Estados Unidos, Wisconsin, hace 30 y pico de años. Wisconsin, 30 y pico de años. Ok. Sí, en el 1994 contrajeron matrimonio Bart Halderson, que tenía 23 años, y Krista, que tenía 26. Se casaron el 30 de julio de 1994. Bart trabajaba como contador público y Krista se desempeñaba como asistente administrativa en una empresa automotora. Tuvieron dos hijos, Mitchell, el mayor, y después tuvieron a Chandler. Bart y Krista disfrutaban pasar tiempo con sus hijos, Mitchell y Chandler, criar a sus dos perros, Itzy y Rizzo, lindos nombres, Itzy y Rizzo, y compartir tiempo con amigos cercanos. Les gustaba asistir a los partidos de fútbol americano de los Badgers, apoyaban activamente a varias organizaciones comunitarias, entre ellas Kiwanis, no sé qué son, los Boy Scouts of America, sí sé qué son, y otras más que no conozco. Bart era un golfista ávido y estaba muy involucrado en proyectos de remodelación del hogar. No como yo que no me gusta hacer nada del hogar. ¿A vos te gusta? No, Sí, a mí me gusta. mami no. Bueno, Krista disfrutaba de las manualidades, la cocina y la decoración de interiores. Por encima de todo, eran padres dedicados y un matrimonio amoroso. Hasta ahora venimos genial. Hasta ahora todo normal. Los quiero de vecinos, a Bart y Krista. Bart y Krista Halderson tenían todo lo que una pareja podría desear. Una hermosa casa en Windsor, Wisconsin, y dos hijos a los que adoraban. Mitchell, de 24 años, que trabajaba en el sector tecnológico, y Chandler, de 23, que era estudiante universitario y vivía en casa de ellos por el momento. Que también tenía que ver con el sector tecnológico, estaba involucrado en la tecnología. Y ahí me voy a levantar para cerrar la ventana, ¿eh? Editar acá. Podés interrumpir cuando quieras, ¿eh? No, 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 vos dale, vos seguí, que yo No, estoy pero acá la idea es atento. que vos interrumpas. Por ahora, hasta ahora no ha pasado mucho, digo, Que no ha pasado mucho, no, es una vida perfecta. sí, es una introducción normal de una familia americana. No sé si normal, mirá que lo normal no es tan normal. Es la vida que yo quisiera para todo el mundo. Chandler, vamos a hablar, ellos tienen dos hijos, tuvieron a Mitchell y después tuvieron a Chandler, con un año de diferencia. Tenían dos hijos varones. Mitchell trabajaba en el sector tecnológico, como dijimos, y Chandler, el que era un año menor, era estudiante universitario y vivía en casa de sus padres. Chandler tenía grandes ambiciones. Hablaba de obtener un título en informática, de su prometedora pasantía en una compañía de seguros que se llama American Family, de la cual nunca había escuchado antes, pero sé que existe ahora. No la conozco, pero ¿qué? Y estaba especialmente entusiasmado con un nuevo trabajo que, según él, había conseguido en SpaceX, fundada por una de las personas más ricas del mundo, nuestro amigo Elon Musk. Saludo, Elon. Elon, sos lo más. Bueno, Chandler tenía una pasantía en esta compañía de seguros que era American Family y quería entrar, estaba por entrar a SpaceX. Él estudiaba en el Madison Area Technical College
a través del Technical College de Madison, a través del Technical College de Madison, Chandler consiguió trabajo en American Family. O sea que gracias al lugar donde estudiaba, es una universidad técnica, tecnológica, perdón, consiguió trabajo en la compañía de seguros American Family. Todo genial. Chandler tenía una novia llamada Kat Mellender, de ascendencia latina, muy, muy bonita ella. No importa, ahora voy a explicar por qué, pero a la que dijo que lo habían tomado en SpaceX y entre sus planes estaba mudarse con Kat, con su novia, a Florida. O sea que tenemos a esta pareja que se casaron en el 94, tuvieron dos hijos. Uno de ellos todavía vivía en su casa y trabajaba para una compañía de seguros, llamaba American Family, este, y quería entrar, había conseguido un empleo, estaba en la etapa de las entrevistas en SpaceX, gracias a su trabajo en American Family. ¿Me seguís hasta ahora? Sí, y Bien. después de eso se querían mudar a Florida con la novia Tenía una para trabajar novia a SpaceX. llamada Kat y como les quedaba más cerca, se quería mudar a Florida para vivir juntos. Los Halderson, ahora nos movemos al año 2021. Bueno, ya estábamos ahí. Es el Día del Padre, junio de 2021. Allá se ve que se celebra en junio, yo desconozco totalmente. Estuvieron juntos el Día del Padre, toda la familia. Esto quiere decir, los dos padres con sus dos hijos, que tenía, uno era casado o tenía una novia, no recuerdo ahora, pero quizá dice acá, y Mitchell y Chandler con Kat. O sea, cada hijo con su pareja y los padres. En una fotografía tomada ese día, Mitchell aparece sonriendo y Chandler, que tenía una leve conmoción cerebral a causa de una caída, llevaba un collarín cervical. Otro detalle importante, Chandler no estaba yendo a trabajar de manera presencial porque se había caído por la escalera en su casa y había empezado a tener tuvo una conmoción cerebral, un golpe muy fuerte en la cabeza, fue al médico, fue solo, y el médico le dijo que tenía que usar el collarín y que podía tener algún problema de memoria e incluso para agarrar cosas. O sea, iba a tener problemas de movilidad y un poco de memoria. Sí, sí. Y estaba en la foto de junio de 2021, aparece Chandler y su hermano Mitchell con sus padres, y él lleva un collarín de estos para el cuello para que no fuerces las Sí, sí, vértebras. para que no Porque, hagas ningún movimiento que te pueda afectar más. Ujú. exacto. Estamos en eso cuando el viernes por la mañana, el 2 de julio, viernes 2 de julio por la mañana, la madre, Krista, no se presentó en la oficina a trabajar. Daniel Croninger, compañero de trabajo, recuerda haberse preguntado por qué. Le llamó la atención porque ella no avisó nada. Estamos hablando de una persona muy cumplidora, no de alguien que falta. Gente muy organizada, muy cumplidora, comprometida con su trabajo, con sus proyectos personales, con todo, con su Sí, familia. sí, gente que si va a faltar te avisa o que Lo que hace no uno, va. Claro, claro, pero que no va al trabajo porque no quiere. exacto. O sea que eso despertó ahí una Ah, peculiaridad con el compañero de trabajo. exacto. Daniel, el compañero de trabajo, y Krista no solo trabajaban juntos, sino que además eran amigos cercanos. Y a Daniel le llamó la atención que no le hubiera dicho que no se fuera a presentar ese día. Le manda varios mensajes de texto y la llama, pero nadie atiende el teléfono. Más tarde, ese día, el compañero fue con su novia a la casa de los Halderson. Llamaron a la puerta y nadie los atendió. Así que el compañero de trabajo, después de salir del trabajo, se fue hasta la casa Correcto, de porque él sintió de esta familia, claro. que había algo que no estaba bien. Ujú. Y leo lo que dice, lo que declaró Daniel Croninger, este compañero de trabajo. Llamamos a la puerta, no escuchamos nada.
Miramos por la ventana. Lo único que nos pareció extraño era que había una mesa de café patas arriba. Si miras por la puerta estaba un poco a la derecha, cerca de la chimenea. Eso es sospechoso, sin lugar a dudas. Sí, miró por la ventana, golpeó, nadie le abrió la puerta, miró por la ventana, había una mesa de café patas arriba. Creo que mesa de café debe ser lo que nosotros le llamamos una mesa ratona, ¿te parece? Sí, es la mesa que tenés ahí en frente generalmente está frente al sofá, donde pones ahí el café o lo que tengas ahí, lo que estés tomando, ahí lo pones. Eso es O subís las una patas a mesa la de café. mesa. Bien, si están limpios, sí. Bueno, uno siempre piensa que las patas de uno están limpias. Bueno, esta pareja se acercaron al garage y los autos de ambos estaban ahí. Esto se pone más raro todavía. Los autos de Krista y del marido, Bart. Daniel caminó hacia el costado de la casa y entonces ¿quién aparece? Por una puerta lateral, Chandler. Recordemos que había golpeado la puerta a Daniel y no había salido nadie. Sí, sí, nadie salió, pero ahora resulta que se apareció ahí Estaba. el ¿Por qué no había Chandler. salido Chandler? Bueno, salió en toalla. Entonces le dijo, oh, acabo de ducharme. ¿Qué sucede? Daniel le contestó, solo nada, estamos buscando a Bart y Krista. Y él le dijo, ah, sí, se fueron. Tuvieron que subir al norte esta mañana por una emergencia en la cabaña. Eso fue lo que dijo Chandler. Croninger dice que se sintió aliviado al saber que Bart y Krista estaban en la cabaña familiar. Eh, durante un fin de semana festivo, durante el fin de semana festivo por el Día del Padre, se mantuvo en contacto con Chandler para ver si había tenido noticias de sus padres. O sea, Daniel, compañero de trabajo de Krista, se siguió comunicando por mensajes de texto con el hijo, con Chandler, para ver si sabía algo de sus padres, de los que no sabían nada. Y él le dijo, sí, allá no tiene muy buena señal, así que tienes que esperar a que se despejen las nubes para poder recibir un mensaje. Es raro todo. Es Porque muy raro todo. uno golpea la puerta y uno cree. Ah, Bueno, claro, claro. domingo Digo, 4 de... no vas a sospechar de que algo malo pasó, ¿no? Digo, Claro, además si te dan una explicación coherente, uno siempre tiende a creer a lo que es coherente, ¿no? claro. El domingo 4 de julio, Daniel, el compañero de trabajo de Krista, dice que Chandler lo llamó y dijo que estaba aburrido y necesitaba algo que hacer. Entonces Daniel lo invitó a ver los fuegos artificiales del 4 de julio. El mismo que les había abierto la puerta, el hijo, lo llamó por teléfono y dijo que estaba aburrido y necesitaba algo que hacer. Un tipo muy, muy abierto, ¿no? Yo no llamo a nadie, le digo, hola, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, invítame a tu casa. O vos Y sí. menos a alguien que capaz que no sé qué tanto se conocen, ¿no? Pero Supongo que es no mucho, solamente compañero de trabajo de la madre, así que es medio compañero de raro. trabajo de la madre, un pesado de Chandler, ¿no? Buah. No tiene sus propios amigos? ¿Cuál es la idea ahí? Y Chandler estaba en la casa, se había caído por la escalera, no podía moverse mucho. Eh, Entonces Daniel, que le dio pena, le invitó a ver los fuegos artificiales y entonces le preguntó, ¿y tus padres? ¿Y tus padres cómo andan? Mm, Chandler le contestó que habló con ellos y que regresaban el lunes. El compañero de trabajo de Krista, Daniel, sabía que Krista tenía una cita con el doctor el día Así que eran miércoles. muy buenos amigos porque parece Sí, que o Krista tenía quizá. mucha información con respecto a Krista, el Sí, Daniel. y hay que reconocerle a Daniel que retenía mucho, porque yo a veces escucho muchas cosas, pero no retengo tantas, ¿no? Claro. Eh, no sé, retener mucho, retuvo que su compañera de trabajo tenía una cita con el médico tal día y el hombre recordaba eso. Qué Y intenso. eso fue una semana después de que no apareció al Y trabajo, que no ¿verdad? aparecían, sí. O sea que Es se mucho. acordó que la compañera iba a tener una cita con el doctor 2 semanas No, dos con semanas anticipación. no. Del 2 de julio al 7 de julio. Ok, son 5 días Bueno, entonces. resulta que, bueno, le invitaron llegó el miércoles 7 de julio y Krista seguía sin presentarse.
Dan supo que algo andaba mal. Entonces Dan, el compañero de trabajo de Krista, presionó a Chandler, el hijo menor de la pareja, para que hiciera una denuncia esa mañana, la mañana del miércoles 7 de julio. Entonces Chandler se presentó en la policía el día 7 de julio y dijo, desde el 2, no sé nada de mis padres, se fueron a la cabaña, papá, y por ahí. Los detectives Sabrina Sims y Brian Shank, de la oficina de sheriff del condado de Dane, lideraron un equipo para rastrear a la pareja desaparecida. Rastrear es difícil de decir, ¿no? Rastrear. Sí, es una palabra media difícil de Yo decir. rastreo, tú rastreas, él rastrea, vosotros. No. No. El detective. Cortamos acá y seguimos. Esto no lo voy a editar por pereza. Bueno, primer lugar donde van los detectives a golpear a la casa de los de familia Halderson. ¿Quién estaba en la casa? A ver si adivinas. Déjame pensar, a ver. ¿Quién habrá sido? ¿La abuela? No. Chandler. Chandler estaba en la casa. Los hace pasar y dice la detective Sabrina Sims. Estábamos en la casa con él y los detectives están recopilando información afuera, ya sea por llamadas telefónicas o mensajes de texto del tipo, oye, quizá pregunta por esto, no entiendo esta frase. No, esto es literal, no lo entiendo. Hagamos de cuenta que no lo dije. Y dice Sabrina, estábamos recorriendo la casa con él. Él señalaba cosas de la casa, cosas que faltaban y que sus padres se llevaron cuando viajaban a la cabaña. Muchos de los agentes comenzaron a entrevistar a vecinos y amigos. O sea, Chandler les hizo un tour por la casa y les dijo, no están en la cabaña de viaje, por lo menos se fueron hace unos días y no han vuelto y se llevaron esto y lo otro. Bueno, más o menos normal todo. Sí, Mientras no, los, hasta agen- ahora todo parece normal por lo que él está diciendo, ¿no? Mm. Mientras los agentes comenzaban a entrevistar a vecinos y amigos, Barbie Taushan, familia de la prima primera de Christie, que vive en el sur de California, solo sabía lo que había visto en las noticias, que el hijo de 23 años de la Holderson, Chandler, había ido a la policía diciendo que sus padres estaban desaparecidos. Bart y Krista, el matrimonio, no le habían mencionado a sus compañeros de trabajo ni a su hijo mayor Mitchell que planeaban ir a la cabaña ese fin de semana. Ojo, Mitchell, el mayor, no sabía que iban a ir a la cabaña. Sí, 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 no. El único que salió con que se habían ido a la cabaña era el Chandler, pero el otro hijo, el hermano de El Chandler, otro, no sabía no. que Y iban a ir se, a la y se habían cabaña. visto unos días antes para el Día del Padre. Claro. No mencionaron nada. Según Chandler, otra pareja que él no conocía recogió a sus padres y los llevó hasta ahí. Esto explica por qué no llevaron los autos, porque la pareja de los Holderson se fueron con una pareja de amigos y Chandler no podía decir quiénes eran porque no los conocía. Mm. Ahí ya empezó a... Ok, empezó a ser medio rara la historia. Dale, ¿Sí, seguí. no? Bueno, la cabaña era un retiro rústico y aislado junto a un lago y un tesoro familiar heredado. Los abuelos de Barbie y Krista la construyeron, Bart y Krista, no entiendo cómo eran, serían abuelos de Krista, supongo, en la década de 1940, no podían ser abuelos de ambos. No, No. tendría que haber sido los abuelos de uno o del otro. Sí, y sin embargo, bueno, no importa. Los abuelos de uno de los padres, o sea, abuelos, lo construyeron en la década de los 40. Al día siguiente de que Chandler los reportara como desaparecidos, su hermano Mitchell y su prometida condujeron 3 horas hacia el norte para ver si podían encontrar algún rastro de sus padres. O sea, Chandler dice que se fueron a la cabaña, que los coches están en el estacionamiento porque los llevó un matrimonio que él no Sí, conoce, matrimonio de amigos, ajá. sí, y que él no conocía. Pero no le dijeron al hijo mayor Mitchell que se iban. Entonces fueron Mitchell con su prometida a la cabaña. Fueron con la policía porque está el video en YouTube.
Cuando los Halderson desaparecieron, sorprendieron a todos los que los conocían. Bart Taushan dijo que ni su prima Krista ni su esposo se habrían ido por impulso. Hablamos de la prima que opinó recién. Sí, Cuando entraron a la cabaña, estaba oscuro. Entraron a la cabaña el hijo mayor y la prometida, y su prometida. Fueron con la policía, porque a esta altura esto ya estaba, ya Chandler había radicado la denuncia policial. Entonces llegaron, la cabaña estaba herméticamente cerrada, eh, no había señales de Krista ni de Bart. También revisaron un cobertizo y la canoa estaba ahí. Era evidente que nadie había ido a la cabaña en mucho tiempo. Que el que quiera buscar el video en YouTube, pongo la descripción por aquí por algún lado. Mientras Mitchell estaba, el hijo mayor de que estamos hablando, que estaba en la cabaña, estaba con la policía buscando en la cabaña familiar, Chandler estaba haciendo su propia búsqueda por el vecindario. Entonces, ¿qué hizo Chandler? Si todos están buscando, yo me voy a poner a buscar también, dijo. Y empezó a golpear puerta por puerta. Él estaba como un campeón hasta ahora, pero dijo, ¿qué puedo hacer el día de hoy? Mi hermano se fue hasta allá. Bueno, yo, acá, entre los vecinos. acá entre los Vecino, vecinos voy a empezar a golpear la puerta a ver si vieron a mis padres. exacto. E hizo Mm. eso. El reportero Adam Duxter, que trabajaba en Madison, Wisconsin en ese momento, inmediatamente empezó a llamar a sus fuentes. Porque resulta que Adam Duxter, vamos a saber, Duxter o Duxter, cuando es con U, ¿cómo sería? Vos que estás ahí. Dexter. Duxter. Ok, Adam Duxter dijo, estábamos ahí esperando noticias en la oficina del sheriff, porque el asunto había empezado a trascender, ya no es un... Claro, claro. Y mi jefe en ese momento me dijo, no puedes quedarte ahí sentado, tienes que salir a grabar algo. El tipo reportero haciendo salió a buscar material. Estaba sentado en la oficina del sheriff para ver si llegaba alguna noticia. Pero tenés que grabar algo, le dijo el jefe. Y salió, así que empaqué mi equipo en el auto y conduje hasta su casa, la casa de la familia, en Windsor. Llamó a la puerta principal de los Halderson y Chandler abrió la puerta. Que Chandler estaba en la casa abriendo la puerta y golpeando la puerta de los vecinos, que fue todo lo que hizo Chandler, ¿no? Doc Daxter le dijo, si estás dispuesto me encantaría hacerte una breve entrevista. Y él dijo, sí, lo haré, pero no quiero que me filmen, no quiero aparecer en cámara, pero puedes grabar mi voz. Y eso hicieron. En el audio de la entrevista, Chandler dice, mi último mensaje de ellos fue que iban a White Lake para el 4 de julio. Aparte de eso, hasta donde sé, su plan era ir a Langley County, a nuestra cabaña. Adam, el reportero, sintió que Chandler estaba en estado de shock. Tenía más o menos la misma edad y pensó, si mis padres desaparecieran probablemente no habría dormido, estaría muy nervioso también. Mm. Mientras los agentes comenzaban a registrar la granja, los detectives querían saber por qué Chandler nunca mencionó... Ah, perdón. El 4 de julio, Chandler visitó la propiedad de unos amigos de su novia, a la que en otras oportunidades había ido de visita con Kat Mellendar, su novia. Pero el 4 de julio fue solo. Es una pareja que tienen una propiedad en un área bastante alejada. Y en esa propiedad hay fotos y todo. Hay una, hay un lugar donde es hermoso, hay árboles y hay no es una piscina, es un tanque de agua, tipo el tanque australiano, ese que es enorme, pero está al ras del piso. Sí, Bueno, donde se la usaban de piscina, porque era un lugar hermoso y era enorme. claro. Habían ido con Kat Mellender, su novia, en otras oportunidades, porque estas personas eran amigos de su novia, no eran amigos de Mm. él. Entonces, a estas personas les llamó la atención, a estos amigos de su novia, que Chandler decidiera ir solo. Me... Mientras los agentes comenzaron a registrar la granja,
Los detectives querían saber por qué Chandler nunca mencionó haber ido solo. Lo llevaron a la estación de policía. El detective Brian Shank le pidió describir nuevamente la última vez que vio a sus padres. Entonces Chandler dice, es jueves por la mañana, me despierto. ¿A qué hora crees? A las 6. Dijo que su padre Bart estaba trabajando en casa y más tarde cenó con sus padres. Allí le dijeron que irían con amigos y yo dije, ah, genial. Van a la cabaña. Bueno, vamos al norte, le dijeron. Mientras interrogaban a Chandler, ya estaban un poco sospechando un poquito de Chandler, se pusieron a revisar por una orden de allanamiento, supongo, esta granja a la que Chandler se apareció solo para darse un baño en la piscina esta, en el tanque piscina del que hablábamos hoy. Hmm. Encontraron evidencia en la granja que cambió el tono de la entrevista, por decir algo. El jueves 8 de julio de 2021, en Windsor, Wisconsin, los restos de un hombre adulto fueron encontrados en una granja a 20 millas del hogar de Bart y Krista. Esto fue mientras entrevistaban a Chandler en la comisaría. El hallazgo fue un shock total para los detectives. La hierba estaba aplastada, siguieron un sendero y encontraron un torso masculino oculto con ramas. También Hmm. encontraron herramientas de corte escondidas abajo de un tronco. Eh, tijeras, tijeras de podar y una sierra rota. Todo en el área boscosa a donde Chandler había sido visto esa semana. Una casa en la que él no tenía que estar, porque no eran nada de él, eran familiares de su novia. Sí, 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 sí. O sea que él sabía del lugar, pero no tenía ninguna relación con la gente Y que eran dueños del lugar. tenía una relación de ir con su novia O ahí, tenía relación con la novia, pero, pero o sea, sabía que existía ese lugar ahí, nada más. aparecerse un caluroso 4 de julio ahí para tomar un baño ahí no era algo, no es algo que alguien hace. Bueno, uno tampoco va a la casa del compañero de trabajo de tu madre porque estás aburrido a ver los fuegos artificiales. Tampoco. Es raro. Chandler era raro. La policía, bueno, los detectives sospecharon que la víctima, cuyo torso había sido encontrado ahí, era el padre de Bart. Era el padre de Chandler, era Bart Halderson. La policía centró toda su atención en Chandler. Ahora era persona de interés principal y principal sospechoso. Mientras se confirmaba la identidad del dueño del torso, lo arrestaron por proporcionar información falsa a Chandler, no el torso que encontraron, y sobre una persona desaparecida. Barbie, la prima de Krista, empezó a sospechar de Chandler. Era hora que alguien empezara a sospechar de Chandler. La Digo, verdad, ¿no? sí, Le dieron demasiadas oportunidades, ¿no? Para sospechar de él. sí, sí, sí. Su novia, Kat Mellender, la novia de Chandler, no podía creer que él estuviera involucrado. Está el interrogatorio de la novia también, que es una dulzura de persona. También lo voy a poner por aquí. Se hizo una autopsia a los restos encontrados en Cottage Grove y se confirmó que eran de Bart Halderson, el padre, aunque la información no se haría pública hasta 2 días después. La autopsia mostró que le dieron un disparo en el abdomen con un rifle y que la bala le alcanzó la columna vertebral. El forense dijo que la herida habría sido mortal. Por otro lado, Ah, los detectives, el 11 de julio, hablan con un técnico de aire acondicionado que dice que visitó la casa de Chandler, de los padres de Chandler, el 7 de julio y se encontró con Chandler, quien dudaba, no quería dejarlo entrar. Probablemente los padres habían llamado al técnico antes de desaparecer. Y cuando apareció el técnico en aire acondicionado, Chandler no quería dejarlo entrar. Bueno, mientras las autoridades registran la casa de Halderson, otra vez, supuestamente encuentran un casquillo de bala similar con el tipo de proyectil que había sido disparado de un rifle SKS que un amigo le había dado a Chandler. O sea, había disparado en la casa.
por lo menos se encontró un casquillo de un rifle que era de él. Lo cual no es tan raro, porque que tengas un rifle y lo dispares, bueno, para algo lo tenés, ¿no? claro. Digo yo. Sí, pero las balas, digo, tienen se supone que tienen como una huella. Toda arma tiene una, deja rastros que son ah, particulares para, corre- con, con Sí, esa arma. ¿Entendés? Es como si fuera una huella digital del arma. que en este caso coincidía con la que encontraron, con el casquillo de bala que encontraron. Claro, O sea que encontraron un torso que probablemente fuera del padre, que tenía al menos una herida de bala en el abdomen, le dieron en el pecho y llegó hasta la columna, y un rifle que era que le habían regalado a Chandler, y el casquillo, y que había sido disparado por ese rifle. Por esto que vos decís, por la huella que dejan en la bala al disparar. claro. Ahora llegamos al 14 de julio. Las autoridades del condado de Dane descubren más restos humanos, esta vez cerca del pueblo de Roxbury, en el área donde una mujer dijo haber visto a alguien que coincidía con la descripción de Chandler el día 3 de julio. Bueno, los investigadores descubrieron que Chandler había mentido sobre varias cosas. Por ahora tenemos a Chandler que había dado datos confusos. Dijo que estaba muy seguro de que sus padres se habían ido de paseo, pero no le habían avisado a nadie más que a él. Tampoco le habían avisado a su hermano mayor, a Mitchell. Fueron a revisar la cabaña, no había nadie. Fueron con la policía, no encontraron a nadie. No solo no había nadie, la cabaña no la había abierto a nadie porque estaba cerradísima. Sí, había Eh, señales de que nadie habido ido a la cabaña hace mucho, mucho exacto, tiempo. la canoa estaba dentro, el pasto estaba sin cortar, nadie había estado en esa cabaña hacía meses. Pero acá viene otra historia, un subplot más interesante. Resulta que el bueno de Chandler había estado mintiendo ¿Un sobre, poquito? un poquito, pero antes. Había mentido un poquito sobre la universidad, porque te acordás que él decía que iba a una universidad técnica, a la que no estaba yendo porque se había caído por la escalera y había sufrido un traumatismo craneal o cervical que lo tenía un poco impedido. Sí, Y sobre sus trabajos. Resulta que encontraron cuentas de correo falsas y que era falso su empleo y la pasantía, porque parece que el bueno de Chandler no estaba yendo a la universidad o a esta escuela técnica, tampoco, o sea, no le estaba yendo bien porque no estaba yendo. A ver, tampoco tenía la pasantía en American Family. Bueno, la pasantía no existía y la oferta de trabajo tampoco existía. La oferta de trabajo en SpaceX con la sí, sí, sí. que le había dicho su novia, nos vamos a ir a Florida, nos vamos a mudar. Ahora cuando yo tenga este trabajo, cuando yo me cure del cuello, pueda volver a trabajar, tenga esta entrevista. Dijo que había tenido una entrevista por una entrevista no presencial y que le había ido genial y que iban a comprar casa en California. Bueno, y estaban esperando eso. Bart había planeado reunirse con eh, Bart, su padre. Bart empezó a sospechar. Y porque Chandler, por un motivo muy simple, Chandler no le pasaba dinero. Recordemos que Chandler vivía con sus padres y no, el dinero empezó a escasear. Entonces el padre vio que Chandler no estaba yendo a la universidad, pero tomaría clases online. Y Bart, el padre, se interesaba por esto y le llamó la atención. Chandler se cayó por la escalera, él fue el médico solo, el médico le dijo que había quedado un poquito incapacitado, al menos momentáneamente,
que tenía dolores, que no podía dormir y que a veces perdía un poquito la memoria e incluso se le caían cosas de las manos. Eso era lo que decía Chandler, pero eso había ido él solo al médico. Sí, sí, no, no había prueba de que le hayan dicho eso, que el doctor le haya dicho eso. Eso era todo Ex- lo que él decía. exacto. Entonces Ujú. el padre empezó a poner en duda, ¿pero vos estás yendo a estudiar? Sí, estoy yendo a estudiar, papá. ¿Y el trabajo cómo va? Bien, bien, se están atrasando con los cheques. Mm. Mm. Y después le mintió también, le mostraba correos a su padre donde le mentía sobre la universidad. Inventó correos haciéndose pasar por alguien de la universidad. Volvamos un poquito aquí. El padre de Chandler, preocupado por todo esto, le mandó un texto donde le dijo, reunámonos para hablar el 1 de julio. Y ese fue el último mensaje que el padre le mandó a su hijo. 7 días después de eso encontraron sus restos en el campo este que Sí, habíamos dicho. los familiares de la novia de él. Sí. En casa de Halderson encontraron una cápsula de bala en el sótano y manchas de sangre. Y Chandler fue acusado de asesinato en primer grado, mutilación y ocultamiento de cadáver. Estamos hablando por el lado del padre. El caso de Krista permanecía abierto. Pero aquí viene la parte donde la tecnología se pone un poco complicada, porque no podés ser tecnológico y un criminal experto. Lo hablamos el capítulo pasado, ¿te acordás? Sí, La gente tecnológica no es buena. Los millennials no son buenos con los crímenes porque necesitan googlear qué hago con un cadáver y eso está mal. claro, sí, no, no. Van Está, ahí a Google y buscan cómo claro, deshacerme del cuerpo de mi padre. está mal. Ser pelotudo está mal y está mal buscarlo en internet. Que no podés, las dos cosas no podés. No puedes Pero dejar huellas digitales. no. Además, estaba muy de moda en aquella época, estamos hablando de 2020, 20 o 21, no me acuerdo ahora, Snapchat. Y estaban Oh, todo de el día, Snapchat. Snapchat, estaban todo el día comunicándose a través de Snapchat con Kat, con con su novia. Sí, Él estaba permanentemente, creo que Snapchat sirve medio como para, o servía, no sé si existe todavía, para decir, estuve acá a tal hora, te sacas una fotito así. Entonces te sacás la fotito y va marcando las horas de lo que haces. sí, Va sí, sí, marcando sí. tu localización y eso. Sí, es una ¿Cómo? cronología de lo que haces. Entonces se seguía mutuamente con Kat. Y Kat en la entrevista que dio con la policía mostraba, no, él estuvo acá en tal hora. Yo estuve, Kat, que trabajaba en una farmacia. No, yo acá estuve en la farmacia a tal hora, no sé qué. La entrevista con Kat es muy, muy linda de ver porque es una persona, ¿viste cuando muchas veces ves a una persona y te das cuenta o percibís, porque uno es medio brujo, que está mintiendo? Sí, Bueno, Kat es lo opuesto. Kat es una persona que habla mucho, es muy, como muy simpática, pero te das cuenta de que está diciendo la verdad. sí, sí, te das cuenta que es una persona Sí. honesta. Está el interrogatorio completo de ella en YouTube y te das cuenta de que a ella también le había vendido el buzón. Ella pensaba que se iba a ir a vivir con él a Florida y que iban a cambiar de trabajo y que iba a tener una vida genial. Se llevaba genial con los padres de él. Bueno, finalmente le hicieron las pruebas de ADN y se comprobó que el cuerpo era el cuerpo que encontraron cerca del río Wisconsin, donde habían visto a Chandler transportando algo, era el cuerpo de su madre, de Krista. El 15 de julio, Chandler es acusado oficialmente del homicidio intencional en primer grado por la muerte de Bart Halderson, así como de mutilar un cadáver y dar información falsa en una investigación sobre personas desaparecidas. Le ponen una fianza que se incrementa a $1 millón. Bien, resulta que identificaron al cadáver del padre, eh, y
Le pusieron una fianza a Chandler de $1 millón y sigue la... Ah, y tienen la sospecha de que Chandler fue el que tiró los restos que aparentemente son los de su madre, que se encontraron el 14 de julio. Chandler, bueno, la acusación mostró pruebas que consistían en los correos falsos, el empleo inventado, los videos de limpieza y restos de hueso en la chimenea. Porque si bien Chandler no tenía una cámara que lo abusara de nada, que mostrara nada en su casa, el vecino sí tenía una cámara en el frente que daba para la casa de los Halderson. Y en un momento, en una de esas noches de los primeros días de julio, se ve que se ve una ventanita en la casa familiar donde tipo a las 2 de la mañana hay como una explosión de color. A la ventanita que está con es 2 de la mañana, estaría alguien mirando la televisión, de repente se pone roja como si hubiera fuego adentro. Efectivamente, había habido una explosión en la chimenea, alguien a esa hora estaba quemando algo en la chimenea y el calor se hizo súbitamente tan grande, se hizo tan fuerte el calor que el cristal de la chimenea, uno que uno pone a veces para que no se le caigan para que las brasas no caigan, reventó. Un cristal térmico estamos hablando. Y Wow. reventó. A esa Esos, hora se produjo esos, una explosión en la chimenea, en la estufa, digamos, no en la y chimenea. eso pasó a las 2 de la mañana. Aproximadamente a las 2 de la mañana. Está el video también. Chandler que dijo, fui tan tonto hablando hasta ahora que prefiero callarme, no testificó lo bien que hizo, porque para qué intercambió su ubicación de Snapchat todo el tiempo con su novia, ya no hace falta que hables. El jurado deliberó y encontró a Chandler culpable de todos los cargos. Asesinato, ¡Qué sorpresa! de una sorpresa. Asesinato, mutilación, ocultación del cuerpo y dar información falsa. Chandler mató a su padre y a su madre. Los quiso cortar en partes y no sé cómo Chandler planeaba salirse con la suya porque lo hizo de una manera tan tonta. ¿Qué esperaba que pasara después? Después lo condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Claro. Encontré una cosa interesante porque hay un usuario de Reddit que escribe lo que supone que pasó. Y es más o menos lo que nosotros hablábamos, porque viste que él mentía. Chandler empezó a caer en una espiral descendente de mentiras. Sí, ese es el problema. Cuando inventás una mentira, después tenés que inventar otra mentira para cubrir la mentira que tenés. ¿Entendés? Entonces se convierte ahí en un grupo de mentiras que tenés que seguir, ¿no? Y a algún momento algo no va a funcionar. Perdón, y la cosa va escalando, Claro. porque una cosa es mentir sobre una estupidez y me fumé un cigarrillo y en realidad había fumado. Bueno, no va a pasar de 10, no importa. Pero que vos mientas sobre lo que estás estudiando y después finjas una caída, porque todo indica que ni siquiera fue el médico. En el tema del médico no se profundiza porque en realidad es muy secundario en comparación con todo lo que pasó. Claro. Pero creo que lo del collarín era mentira, él no se cayó y fingió lo de la mentira porque no estaba yendo a estudiar y fingió que perdió las materias que estaba cursando e inventó correos electrónicos de la persona que le estaba hablando Se suponía que era el que lo estaba entrevistando para el trabajo en para el SpaceX otro y todo trabajo. eso. Y había perdido, Claro. creo que había perdido el trabajo en SpaceX, pero escuchá lo que pone el usuario de Reddit. Chandler y Bart, esto es lo que una persona supone que pasó. Chandler, el hijo de 23 años, y Bart, el padre, tuvieron una discusión cuando las mentiras de Chandler se descubrieron.
después de la llamada telefónica. Creo que fue el 1 de julio la llamada telefónica. Bart, el padre, estaba molesto y mostró su frustración hacia Chandler, pero aún estaba dispuesto a ayudarlo a retomar el camino correcto, organizando una reunión con MATC, que no sé qué es. Ah, sí, el Instituto Técnico de Massachusetts. Es eso. Massachusetts, Technical, sí, es eso. Chandler no quería esa opción y sentía que sus padres lo controlaban. Primero discutió con Bart, con su padre, quien reaccionó amenazando con echarlo de la casa si no asistía a la reunión, porque el padre era tan bueno que seguía empeñado en hacer lo que sea para que el tipo, bueno, no estás estudiando, vamos a ir a estudiar. Seguro, Entonces, sí, sí, sí. El padre hizo, por lo que me decís, el padre hizo todo lo que él pudo para sacar al hijo de la situación en la que estaba. sí, Y, sí, porque el y padre quería ayudarlo antes de que se terminara de torcer del todo esto. El padre claro. sospechaba que algo no andaba bien. Ujú. Y el Chandler se creía de que el padre lo estaba controlando demasiado. Sí, sí, por no decir que lo estaba, cuando podría haber pensado que lo estaban ayudando, ¿no? Sí, Entonces dice que una noche Chandler se acercó sigilosamente a Bart y le disparó, y luego decidió matar a su madre, pensando que ya no sería tratado como un niño prisionero, que podría hacer lo que quisiera y mantener sus mentiras. El 29 de junio, Bart, el padre, habla con Omar Jove de la escuela de la Universidad de Chandler, el MATC, para pedir los expedientes de su hijo. Después de un año de idas y vueltas con los asesores, inventados por Chandler, y de no poder obtener nada de la universidad a pesar de que Chandler estaba a punto de graduarse. El padre descubre que su hijo no ha asistido al instituto durante un año y que nunca tuvo una pasantía en American Family, como él afirmaba. Poco después de esa llamada reveladora, porque por el momento Chandler intentó manejar todo por medio de correos falsos, hasta que el padre claro. agarró el teléfono y dijo, no, no, ya, harto de los correos, acá voy a hablar yo. Llamó al instituto y el hijo no estaba yendo. Bart le envía un mensaje, un texto a su hijo y le dice, hablé con Omar Jove. Omar Jove era esta persona del Instituto de Massachusetts, el Instituto Técnico de Massachusetts. Al día siguiente no se sabe exactamente qué pasó, pero durante el interrogatorio de Chandler, él mencionó que su padre estaba enojado con él ese miércoles 30 de junio y no le hablaba mucho por haber roto la chimenea mientras jugaba con sus perros. Esto no es cierto. La chimenea no se rompió mientras jugaba con los perros. La chimenea se rompió los primeros días de julio, no a fines de julio. Y se rompió un día de madrugada porque alguien estaba quemando algo en la chimenea. También mencionó que Bart, su padre, gritaría si se le confronta, pero que si le das un poco de espacio todo estaría bien. A pesar de las mentiras, algunas tenían algo de verdad, como la chimenea rota. Chandler la rompió mientras intentaba quemar los restos de sus padres, no con los perros. En cuanto a Bart, sí estaba enojado, pero por lo que descubrió con Omar, la persona del instituto donde Chandler estudiaba. Bueno, ya no estudiaba. Se supone que ese miércoles 30 de junio, Bart estaba molesto con Chandler y había mucha tensión en la casa. Ambos, padre e hijo, no sabían cómo, ninguno de los dos sabía cómo manejar la situación al principio. Cuando la tensión disminuyó o cuando Bart finalmente habló con Chandler, después de calmarse, le dijo que tenían una reunión con su escuela el 1 de julio a las 3 p.m. El 1 de junio, Chandler envía primero mensajes a Kat, su novia, entre las 7 y las 8 de la mañana, y le dice, casi no dormí. O sea, estamos hablando que el padre, habiendo descubierto que lo que se le decía por correo era falso, llamó por teléfono a la escuela, confirmó que era falso, habló con alguien de la escuela, no, del instituto, habló con este señor, el señor le dijo, no, su hijo no está viniendo, arreglaron una reunión el 1 de julio a las 3 p.m. de la tarde. El 1 de julio, en la madrugada de ese día, Chandler, que no podía dejar de ser tonto, le escribe a su novia mensajes donde le dice, anoche casi no dormí, solo estoy planeando lo próximo que me va a arruinar.
y dice, tenía un buen futuro planeado, ahora todo se está cayendo. Chandler no estaba reaccionando bien al desmoronamiento de sus mentiras y al tener que enfrentarlas. Claro. Sus mentiras eran importantes para él porque le permitían mantener un estilo de vida parasitario. Probablemente la realidad estaba empezando a alcanzarlo, dice este usuario de Reddit, y no podía ya manejarlo. Entre las 11 y 12 de la mañana le envió otro mensaje a Kat, su novia. Escuché que van a la cabaña este fin de semana, pero no estoy seguro. Esto indica que probablemente fue en ese momento cuando decidió matar a sus padres o deshacerse de ellos para mantener sus mentiras. Unas 3 horas después, justo antes de la hora de la reunión que su padre había planificado, Bart le envía un mensaje a Chandler. Estoy listo cuando tú lo estés. O sea, iban a salir al instituto a hablar en la vida real, con una persona de la vida real, sobre que Chandler no estaba yendo a estudiar ahí. Sí, sí, lo que el padre iba a hacer era, iba a ir con Chandler al instituto para hablar con alguien en persona y a ver qué podían hacer para que él volviera al instituto y siguiera ahí sus Correcto. estudios Y le manda y su carrera, ¿no? un mensaje a su hijo diciendo, estoy listo cuando tú lo estés, porque supongo que iban a ir juntos en el mismo auto. Sí. Sería el último mensaje que enviaría. No se sabe exactamente qué pasó, salvo lo que Chandler contó, pero según lo que se ha recopilado, este debe haber sido el momento de la fuerte pelea entre Chandler y su padre. Eh, Según Dreading Crime and Psychology, que cubrió el caso, Bart, el padre, solía enviar correos a sus amigos diciendo que Chandler quería hacer lo que quisiera como adulto, pero al mismo tiempo quería que lo mantuvieran. Incluso hablaba mal a sus propios padres, con la madre de Kat, con su novia que se llamaba Dulce Mellender, y y le pidió que lo dejara vivir con ella sin pagar renta hasta que se estabilizara. Chandler ponía mucho esfuerzo en sus mentiras para conseguir lo que quería y aparentar ser exitoso. Era una persona muy arrogante que creía merecer cosas buenas sin esforzarse realmente. Eh, bueno, esto sigue, pero ya sabemos lo que pasó. O sea que el Chandler tenía muchos problemas psicológicos, por lo que se ve. Porque, digo, para mentir, para crear una mentira sobre toda tu vida, tenés que tener problemas psicológicos y ser un vago, porque eso es otra cosa que también, por lo que dice la historia, ¿no? De Creo que sí, que, creo que de que él inventó todo esto para seguir viviendo ahí con los padres y simplemente no hacer nada, ¿no? otra cosa que se me ocurre es que creo que la que le creía incondicionalmente eran su madre. Por lo menos de su madre no se menciona que lo haya cuestionado nunca. Su madre y su novia, sobre Y todo, la novia, claro. la novia iba a la casa de ellos, la novia cuidaba de los perros, porque Chandler se había armado un dormitorio, un dormitorio, no, más que un dormitorio, una pequeña casa bueno, vos lo sabés, ahí en Estados Unidos suelen tener unas casas muy grandes con el subsuelo, ¿cómo se dice? El sótano, le decimos acá. Sótano. Ujú. Bueno, el sótano que para nosotros es un sótano, es un lugar de porquería. Para ellos no, es un lugar donde guardan comida, tienen, no sé, Acá freezer. el sótano, digo, depende, pero la mayoría de la gente tiene una especie de otro cuarto, es como una casa abajo de la casa. Y Exacto. eso fue lo que hizo el Chandler, lo convirtió en su Chandler tenía eso. apartamento, se podría Exacto. decir. Y pasaban Ujú. ahí mucho tiempo con Kat, que le creía incondicionalmente, incluso estando sus padres desaparecidos, invitaba a Kat a pasar, en los primeros días de julio pasó, en los primeros 15 días de julio pasó todo, Kat iba, le llevaba comida, porque él recordaba que no podía moverse del todo, no podía hacer esfuerzo, no Sí, podía no, no, salir. tenía la historia esa de que se había lastimado cayéndose de las Exacto. escaleras. Que presumo que era mentira. Todo mentira, no, eso es todo Sí. mentira, sin Kat, lugar a que dudas. era una piba espectacular, le llevaba comida, cocinaba, cuidaba de los perros.
Pasaba noches con él ahí, pasaba noches con él O sea, y lo que hace una pareja, ¿no? Lo que hace una lo que hace una novia. pareja. Y en Ujú. algún momento de esos días, los cuerpos de sus padres estuvieron ahí. Solo ahí lo Ahora, dejo. am, ¿te imaginas lo que le debe haber costado a Kat todo esto, ¿no? Digo, el impacto que le debe haber dejado a ella, porque después de tener una relación con alguien por muchos años y conocer a los padres de él y planear una vida juntos en otro lugar porque él se suponía que iba a tener un buen trabajo. ah, todo resultó ser una mentira, ¿no? Entonces esto es algo que también la va a afectar a ella, me imagino que por mucho tiempo, porque ella se invirtió mucho en esta relación y era toda una mentira, era todo basado en mentiras, ¿no? Es una chica encantadora. Te recomiendo ver, aunque sea un fragmento del video que te lo voy a pasar después del interrogatorio. Yo creo que si las cosas hubieran seguido escalando, la próxima a morir era ella, porque ya no había manera de que ese tipo pudiera remontar la cantidad de mentiras que había dicho. Claro. Si la única solución que se le ocurrió a las mentiras que dijo, de que no, de que estaba estudiando, le iba genial y que estaba trabajando en American Family, mentira, ya no estaba trabajando más, y de que esa pasantía le había abierto la puerta a una entrevista en SpaceX, que era un trabajo, ya lo tenía seguro. Si la consecuencia fue, en principio, matar a sus padres, la segunda iniciativa tenía que ser matarla a ella. No Sí, había sí, manera. para cubrir todo, digo, Sí, lo más probable es por dos cosas, ¿no? Para cubrir todas las mentiras que hizo y aparte, am, capaz que un tema de posesión, de que si la relación, de eso pasa mucho, ¿no? En relaciones, ¿no? De que si él no la puede tener, nadie la va a tener, ¿entendés? Entonces eso también puede jugar un papel por el cual, sí, lo más probable es que ella sería la próxima víctima. Am, Porque tenían un montón de planes, ¿no? Tenían un montón de planes de que se iban a mudar a otro lugar, que iban a comprar una casa en otro lugar. Y estamos hablando de un lugar que queda del otro lado del país, ¿no? No son 2 horas de viaje. sí. Am, ¿Cómo justificás esa mentira? No, no tiene justificación. No, no, no tiene. no, La única. ninguna. No, es muy fuerte. Pero no, no sé. Y después tengo otra, si damos este caso por cerrado, tengo otra novedad. Bueno, a ver qué novedades tenés. Bueno, pero espera, una cosa, antes de cerrar esto, ¿tu persona favorita en este caso quién es? La novia, sin lugar a dudas. Sí, sí, Kat, la novia, pobre. Kat zafó de un parásito asesino, repugnante. Sí, sí. Viva Kat. La verdad que sí. Espero que tenga lo que se merece. Alguien que ella se merece. Sí, ojalá que sí, pobre, porque sí. Y la otra persona favorita es el hermano que no molestaba a nadie, estaba con su prometida. Me llama la atención que nadie más que el padre de sospechara, porque no puedo creer que alguien, que un pelotudo, malvado, manipulador, egocéntrico como Chandler, no haya levantado las sospechas de nadie, solo del padre antes. Bueno, pues el tema es de que él vivía con los padres, el otro hermano ya no estaba en la casa, ya estaba viviendo su propia vida en el colegio o lo que fuera, o sea que él no vivía ahí, ¿entendés? Entonces si hablas con tu hermano que no vive contigo y lo único que te dice, no, está todo bien y tengo estas ofertas de trabajo y el instituto me va excelente, digo, no tenés por qué cuestionarlo, ¿no? No tenés por qué decir que no es verdad. Ahora, cuando vivís con la persona como el padre, ¿entendés? Que empezó a ver que todo olía sospechoso. am, Digo, para mí tiene más sentido de que el padre o la madre tuvieran más sospechas que el hermano, porque el hermano no convivía con él las 24 horas del día, ¿no?
Puede ser, pero yo creo que si hasta la prima que vivía no sé dónde, dijo que Chandler, empezó a sospechar de Chandler, la prima de la madre, yo creo que el hermano en el fondo también, lo que pasa es que era el hermano, y en el momento en que te dicen que fueron a la cabaña y el hermano y su prometida van a la cabaña con la policía y se dan cuenta de que está mintiendo, ahí tenés que olerte algo. Si vos conocés un poquito de tu hermano, sabés que es un pesado, que inventa cosas y Claro. eso, hay cosas que se traen. Creo que Sí, sí, porque depende de la dinámica la familiar. relación que tengan, ¿no? De hermanos. Ujú. Y me parece, Eh, para mí es la novia y el padre, los dos personajes que se rescatan, porque a pesar de todo lo que pasó y todo lo que descubrió el padre, igual siguió intentando darle un futuro, un buen tipo el ¿entendés? padre. Que revirtiera lo que había pasado y que tomara ahí una decisión para tener un futuro, ¿no? Porque am, por lo que se ve, el Chandler lo quería todo fácil, no quería estudiar, no quería trabajar y lo único que hizo para cubrir todo eso y tener su forma de vida fue mentira, ¿no? Una mentira arriba de la otra. Sí, sí. Y después tengo, ya cerrando este caso, nosotros hablamos de Pablo Goncalves. Tú hablaste de Sí, Pablo Goncalves. esa fue mi primera historia, creo que fue la mía. Bueno, ha estado en Ujú. sí, ha estado en las noticias esta semana. Porque ¿Y eso resulta, pero y eso porque nos escucharon a porque no nosotros o sé, porque tengo miedo, porque es mucha casualidad, ¿no? De que hablamos de ese caso y ahora resulta que están las noticias. resulta que Pablo está viviendo en Punta del Este. Pero Ah, lo raro no es Pablo Goncalves acá, que Pablo Goncalves viva donde quiera, porque él ya cumplió su condena claro. y cumplió su deuda con la sociedad. Ujú, Mal o bien, a él se le encontró culpable. Se probó todo, adentro los años que fuera necesario, y cumplió con la sociedad. Ahora está claro. todo el mundo alarmado porque el hombre vive y tiene una casa en Punta del Este. Pregunto, ¿y qué? ¿Qué tiene que hacer Pablo Goncalves? ¿Crucificarse? Pero no, y esto no termina acá. Leí que el jefe de la policía, el jefe de policía, no, alguien de la policía de Maldonado, le advirtió que anduviera con cuidado o algo por el estilo. Me parece una tontería tan grande. No, sí, eso me suena a tontería, porque como vos decías, ¿no? Y como dicen acá, ¿no? Él pagó su deuda con la sociedad. O sea, que a él lo encontraron culpable y fue a la cárcel, fue a prisión, salió temprano, por lo que me acuerdo de la historia, por un buen comportamiento. Después se fue a Paraguay, resulta que allá lo agarraron porque andaba ahí con drogas y no sé qué. Este, y el final de la historia mía decía que no sabían si estaba en Uruguay. Ahora confirmamos de que está en Uruguay, que vive en Punta del Este, que se compró una casa en Punta del Este. Y resulta que después de todos estos años, el policía, el jefe de policía de Maldonado le dice, bueno, si vas a vivir acá, tené cuidado. ¿Qué significa eso? El tipo ya pagó su deuda. ¿Entendés? Digo, no, o sea, sí, lo que hizo está mal y pagó su deuda, ¿ok? ¿Ok? Pero no estamos hablando de una persona que molesta a niños, ¿entendés? Una persona que es am, yo Sí, qué sí, sé, que sí, tiene, sí. tiene, tiene cosas que no son normales Eh, en la cabeza, Esto es de ¿entendés? Montevideo Portal, montevideo.com. Dice, el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, fue consultado este sábado acerca de la noticia que se conoció hace días sobre que Pablo Goncalves, conocido por ser el primer asesino serial de la historia de esta República Oriental de Uruguay, se instaló en la ciudad. Durante una conferencia de prensa, consultado por el medio local FM Gente, confirmó que algunos vecinos de la zona han transmitido preocupación a las autoridades. El Ministerio del Interior fue fuerte y claro. Si él está dentro de la ley, no tenemos mucha cosa que hacer, naturalmente. Los, los vec- Claro.
Hay una preocupación entre los vecinos, bien claro, ya cumplió una pena, como cualquier otro que comete un delito. Lógicamente genera algo que no está bueno, no sé a qué se refiere con algo que no está bueno, pero está dentro de la ley y no podemos hacer mucho más. Eso sí, estar siempre pendiente y viendo qué puede pasar o no, agregó. Y yo agrego lo mismo que con cualquier otra persona. Claro. Eh, este, Pero ¿por qué? Porque su nombre es Pablo Goncalves, ahora resulta que va a tener ahí le van a tener un ojo encima, o sea que cada vez que va sí. al supermercado o lo que sea que vaya a hacer el tipo, resulta que todo lo que haga va a estar ahí bajo el microscopio de los vecinos y de la policía. Es algo increíble. Escucha esto. Por último, Carvajal aludió a declaraciones realizadas recientemente por el jefe de la policía de Maldonado, Víctor Trezza. No, tendría que ubicar lo que dice Víctor Trezza. Creo que son las declaraciones que te dije hace un rato, que tiene que Ujú, tener cuidado, algo por el estilo. Un jefe de policía fue de Maldonado. Y este señor, el alcalde, dijo, a ver si lo encuentro. También fue muy claro, si tiene algún problema con la ley, le caerá como le cae a cualquiera. Punto. Está bien, me gusta la ley. ¿Qué va a decir el hombre? claro, no, no, me parece que esa es la mejor forma de contestar esa pregunta, ¿no? Digo, si el tipo se comporta, no hay por qué seguirle los pasos. Ahora, si hace algo que no es que no corresponde, que no coincide con la ley de él, entonces, claro, como cualquier otra persona, pero, pero no porque hizo algo hace años atrás, digo, que le sigan ahí con las sospechas de Pero que, qué rara es no entiendo a la gente, porque si vos, ¿cuál es la solución para este caso? La cadena perpetua, como Chandler, que tiene cadena. Chandler tiene cadena perpetua sin posibilidad de salir bajo palabra, nunca más en su vida. Me claro, parece lo más correcto. Ahora, ¿planteas eso acá? No, no lo quiere nadie. Ningún candidato a la presidente lo postuló en su plataforma porque, y muchísimo menos la pena de muerte. No. claro, Entonces, y porque la gente no lo quiere. El candidato, ningún candidato te va a plantear a ofrecer cosas que la gente no quiera. El candidato te ofrece lo que es popular. La pena de muerte no es popular y las penas duras no son populares. La pregunta claro, es, ¿con qué derecho ahora nos indignamos porque alguien que ya cumplió su condena viva donde quiera vivir? ¿Se puede ser más ridículo en la vida? no. Por favor. Sí, no, eso es una estupidez. El tipo Bo- ya cu- pagó su deuda. Yo Déjenlo entiendo, tranquilo. entiendo totalmente a los familiares de las víctimas que no lo vas a poder superar nunca, pero en este Claro, caso lo que tenés que hacer es moverte a favor de pena, de la cadena perpetua o la pena de muerte. Pero claro, no estar a una persona que cumplió su condena, estar persiguiéndola porque simplemente se mudó donde quiera. claro. Bueno, y nada, quería ponerte al día con esto que Gracias, gracias de nada. por las novedades de Pablo Goncalves. Algo de diversión. Igual Chandler tuvo lo suyo, Chandler. Vos sabés que perdí la página que tenía con las cosas graciosas, así que no tengo nada esta semana. Bueno, no importa, podemos, Te lo debo me para lo la semana debes, que viene. se lo debes a nuestra audiencia. A nuestra audiencia de tres. No, no importa, no importa. Saludos, Elon Musk. Nos vemos la semana que viene, gracias. Chau, hasta la semana que viene. Buenas noches y buena suerte.